The breaking news that we have for you is that, to the surprise of many, including, I'll be honest, myself, the Supreme Court has denied Donald Trump's bid to stay his criminal sentence. He is scheduled to be sentenced tomorrow to no jail time, but as of tomorrow, he will officially be sentenced for the 34-count felony conviction in New York. The Supreme Court asked and answered. They have said no to Donald Trump's bid to stay his... The argument on immunity is very important. The president has to have immunity. This has nothing to do with me. This has to do with a president in the future, for 100 years from now. If you don't have immunity, you're not going to do anything. You're going to become a ceremonial president. You're just going to be doing nothing. You're not going to take any of the risks, both good and bad. I mean, you're going to make some great decisions and save the country, and you're going to make some decisions which are unfortunate, but that's the way it is. But you're not going to do anything if you don't have immunity, because otherwise you're going to be prosecuted after you leave office for doing something like going into an area, going into a country, doing lots of things that you wouldn't be doing. And we don't want a ceremonial president. It's not an office devoted to prosecution like Jack Smith's special counsel. It's a term of art being used for an organization that's responsible for things related to the enforcement of laws related to federal workers, an important position. But Donald Trump doesn't want Hampton Dellinger. He doesn't want independent watchdogs. He doesn't want anybody serving out a 5-year term on his watch. And so he fired him without cause. And the problem is, by firing him without cause, he violated the due process rights. Overly qualified for the position. If you ever wanted an ethical, stand-up, trustworthy fellow or woman to take that position, you want somebody that looks and acts exactly like Hampton Dellinger. Trump's legal team just set a new record for the most absurd argument ever presented to the Supreme Court. They seriously claimed a president could order the military to stage a coup and couldn't be prosecuted. Not a joke. Their actual position is that presidents can commit crimes with total immunity. Even the conservative justices couldn't stomach this nonsense. When pressed about whether a president could sell presidential pardons for $1 million each, Trump's lawyer awkwardly dodged the question. The justices literally laughed out loud at some points. This ruling is a massive reality check for a man who thinks laws are just suggestions for little people. Before we move on, I'd like to ask you a small favor. If you appreciate this content, please take a second to like this video and subscribe to the channel. Over 98% of you watch the videos without subscribing. It costs you nothing, but it makes a huge difference to us. So, did you click the subscribe button? Great. Thank you so much. Now, back to the video. Ever wonder what happens when a former president thinks the law is just a suggestion? The United States Supreme Court has just ruled against Donald Trump and his efforts to remove from office the head of the Office of Special Counsel, Hampton Dellinger, relatively well. He was appointed by President Biden, to serve out a 5-year term. He just got the appointment a couple of months ago to be the head of the Office of Special Counsel. That's a special creature. It's not what it sounds like. Both opposed Justice Roberts in allowing Hampton Dellinger to remain as the head of the Office of Special Counsel for at least 5 more days until... Way up to the Supreme Court. We have a pretty surprising ruling here. Can you explain what just happened? Yeah, Brian, this I view as the first test of whether the Supreme Court will let Donald Trump's sort of appetite for dictatorship, his abuse of power, go completely unchecked. And at least today, 5 Supreme Court justices said, no, we're going to be a legitimate check on Donald Trump's sort of, desire for... And their client left flailing in the wind. Very important that the Supreme Court recognize that what he's doing is a delaying tactic, and that the American people, it cannot be the case that a president of the United States can attempt to overturn an election and seize power, and that our justice system is incapable
of holding a trial, of holding him to account. Trump, it is about a justification of his actions leading up to that day and on that day. There has been no acknowledgement of any wrongdoing. Instead, he has justified his responses in those hours after. And when we talk about the appeals court in their ruling this week that he does not have, did not have presidential immunity, Donald Trump was asked an important question by our colleague Dasha Burns, who was down there at Mar-a-Lago, and that was the extent to which a president is bound constitutionally from any actions that he or she chooses to take from the Oval Office. And his answer was very striking. He said that a president should be allowed to do whatever he or she sees fit, and even included, quote, he can do really bad things for our country. So on one hand, Donald Trump is justifying his actions on the January 6th, the day of the January 6th, 2021. El Tribunal Supremo, con su autoritaria imparcialidad, había soltado una revelación de magnitud histórica. Una bomba que ponía en tela de juicio los cimientos mismos sobre los cuales Donald Trump había erigido su imperio. Nadie podía haber anticipado lo que estaba por suceder, ni siquiera él, quien siempre había estado tan seguro de su posición. Era un día como cualquier otro en la Casa Blanca, hasta que los reportes comenzaron a filtrarse, y lo que parecía una rutina legal se transformó en una crisis de proporciones épicas. Trump, conocido por su temeridad frente a cualquier adversidad, ahora parecía perdido, atrapado en un torbellino de incertidumbre. Los ojos del mundo se dirigían hacia él, esperando respuestas que nunca llegaron. En lugar de las rápidas reacciones y tuits incendiarios que solían ser su sello distintivo, se produjo un silencio desconcertante, una quietud que solo alimentaba las preguntas. ¿Qué significaba esta decisión para su futuro? ¿Era este el principio del fin de su carrera política o simplemente una tempestad pasajera en la que el presidente lograría salir victorioso una vez más? La noticia era mucho más que una simple derrota legal. Se trataba de una revelación de tal calibre que podía cambiar no solo su destino, sino el rumbo de la política estadounidense para siempre. Las implicaciones eran profundas y las consecuencias aún más devastadoras. De repente, la figura que siempre había maniobrado con astucia en el escenario político se encontraba ante una verdad mucho más grande que él mismo. No había escape, no había manera de virar el curso de los acontecimientos. Las palabras de los expertos empezaron a inundar las redes, las opiniones se dividieron y el país entero se sumió en un mar de especulaciones. ¿Podría Trump superar este escollo legal? ¿Sería capaz de restaurar su imagen? ¿O estaba abriendo la puerta a un nuevo capítulo en su historia personal y política, uno mucho más oscuro y desafiante de lo que jamás había enfrentado? Con cada momento que pasaba, la incertidumbre crecía, y lo que antes parecía una posibilidad remota, ahora se sentía como una amenaza inminente. Nadie estaba seguro de lo que vendría, pero todos sabían que este golpe podría marcar el inicio de un cambio irreversible. La decisión del Tribunal Supremo dejó a toda la nación en vilo. Lo que parecía un día común se convirtió en una jornada de caos absoluto. Trump, que siempre había sido el hombre que dominaba el escenario con sus movimientos calculados y su estrategia bien definida, estaba ahora atrapado en un laberinto legal que parecía no tener salida. La noticia comenzó a extenderse rápidamente, como un virus que se esparce sin control. Los medios de comunicación no tardaron en cubrirlo desde todos los ángulos posibles, y las redes sociales explotaron con reacciones furiosas, especulaciones e incluso teorías conspirativas. Algo grande estaba ocurriendo, y nadie parecía estar preparado para lo que venía. Lo que Trump no había anticipado, ni en sus peores pesadillas, era que el más alto tribunal de la nación iba a dar un golpe directo a su estructura de poder. Durante años, su vida política había sido una constante batalla, pero hasta ese momento siempre parecía salir ileso, escapando por los pelos de las crisis más complejas. Cada ataque en su contra, cada escándalo que surgía, encontraba una forma de ser neutralizado con su astucia. Sin embargo, esta vez, la jugada fue demasiado grande. No se trataba de una simple polémica o de una acusación que pudiera desmentir con un tuit arrollador. Era una revelación judicial que desafiaba su propia existencia como líder político. Comentario del narrador. Imagina por un momento lo que debió haber sentido Trump al ver cómo la noticia se esparcía como pólvora. Para alguien acostumbrado a manejar la narrativa a su favor, esta vez la historia lo superaba. Los periodistas,
los comentaristas políticos y hasta sus propios seguidores se veían atónitos. Las horas transcurrían y no había ni una palabra oficial que pudiera calmar la tormenta. El hombre que había sido el centro de atención durante años, ahora se encontraba en una situación donde no podía controlar el flujo de información. Y eso, por sí solo, era aterrador para alguien como él. El golpe fue directo, y sus aliados más cercanos no tardaron en dar señales de inquietud. La tensión dentro de la Casa Blanca se palpaba en el aire. Durante su presidencia, Trump había mantenido un círculo íntimo de personas que siempre lo respaldaban, sin importar lo que sucediera. Pero ahora, la pregunta en todos sus rostros era la misma. ¿Qué iba a pasar con él? Los informes sugerían que algunos de los más cercanos, aquellos que durante todo este tiempo le habían jurado lealtad, estaban comenzando a mirar hacia otros horizontes, buscando una salida antes de que las consecuencias de la revelación judicial los alcanzara también. Comentario del narrador. ¿Quién podría haber predicho que todo lo que Trump había construido, no solo en términos de poder, sino de confianza, podría venirse abajo tan rápido? Aquella aparente seguridad que proyectaba, esa imagen casi invencible que había forjado durante años, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. En su lugar, una nueva realidad estaba surgiendo, la de un hombre acorralado, vulnerable, con el futuro incierto. Los analistas políticos, como era de esperar, no tardaron en comenzar a desmenuzar cada pieza de la información que se filtraba. Las discusiones fueron intensas y las conclusiones dispares. Algunos sostenían que este golpe podría marcar el fin de su carrera política, que no había forma de que pudiera recuperarse de esta derrota legal. Otros, sin embargo, argumentaban que Trump tenía el talento para manipular cualquier situación a su favor, que siempre había sido experto en convertir las crisis en oportunidades. Pero incluso sus más fervientes defensores no podían ignorar el peso de la revelación. No era simplemente una cuestión de imagen. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que podría tener repercusiones legales y políticas de gran escala. El pueblo estadounidense, dividido como siempre, también reaccionaba con una mezcla de incertidumbre y fascinación. Aquellos que habían apoyado a Trump durante su tiempo en la Casa Blanca se sentían traicionados por el sistema judicial. Para ellos, el Tribunal Supremo estaba tomando una decisión que iba en contra de todo lo que representaba su presidente. Mientras tanto, los opositores celebraban el veredicto como una victoria más para la justicia, la cual, según ellos, había sido sistemáticamente ignorada durante todo el mandato de Trump. Comentario del narrador. Aquí es donde la historia da un giro interesante. No era solo la política la que se jugaba, se trataba de la percepción misma del poder. Si Trump caía, caía todo un sistema. El debate sobre su legado, sobre lo que representaba en la política estadounidense, comenzaba a tomar una nueva forma. La cuestión ya no era solo si podía mantenerse en el poder, sino si su influencia sobre la nación podría perdurar o desaparecer. Las consecuencias de esta revelación legal no solo afectarían su vida, sino la de todos los que lo habían seguido, apoyado y dependido de su visión. A medida que pasaban las horas, la respuesta de Trump seguía sin llegar. Los rumores se intensificaban. Algunos especulaban que estaba preparando un discurso para salir al público y defenderse con todas sus fuerzas. Otros creían que estaba en conversaciones privadas, buscando una estrategia para revertir la situación. Pero, mientras tanto, los periodistas seguían bombardeando con preguntas y los analistas no dejaban de ofrecer su opinión. En cada rincón del país, en cada conversación, el tema era el mismo. ¿Qué pasaría ahora con Donald Trump? Comentario del narrador. En este momento, la incertidumbre parecía ser la única constante. ¿Recuperaría Trump el control de la narrativa como siempre lo había hecho, o esta vez estaría realmente perdido? Las horas seguían pasando, y la sensación de que algo irreversible había ocurrido se volvía más palpable con cada minuto que pasaba. Esta no era solo una lucha legal o política, era una lucha por el alma misma de un hombre que había llegado a la cima del poder, solo para enfrentarse a su caída de la manera más inesperada. ¿Cómo podría Trump, el hombre que nunca se rendía, enfrentarse a esta nueva realidad? La respuesta a esa pregunta parecía más esquiva que nunca. El país entero observaba, y las cámaras, sin descanso, captaban cada uno de sus movimientos, buscando señales de lo que estaba por venir. A pesar de que había sido un hombre conocido por su habilidad para mantenerse firme frente a la adversidad,
esta vez la situación era diferente. Esta vez, el adversario era un poder que no podía subestimar, el propio sistema judicial del país. Desde el principio, la jugada parecía haberle dado la vuelta a todo. No era una simple derrota, no era un escándalo de los que solía salir airoso con un tuit desafiante o un discurso lleno de promesas de revancha. Esta vez, la jugada era mucho más compleja, mucho más profunda. Las reacciones dentro de su círculo más cercano comenzaban a cambiar. Aunque aún había quienes mantenían su apoyo inquebrantable, otros empezaban a expresar dudas. ¿Estaba Trump realmente preparado para enfrentar lo que se venía? ¿O simplemente estaba observando cómo todo su imperio se desmoronaba sin poder hacer nada al respecto? Las noticias comenzaban a tomar un cariz más sombrío. Las filtraciones no cesaban y los comentarios de los expertos se multiplicaban. Algunos afirmaban que esta revelación marcaría el final de su carrera política, mientras que otros sostenían que, como siempre, Trump encontraría una manera de convertir el fracaso en éxito. Pero lo cierto era que nadie sabía con certeza lo que vendría después, y eso, en sí mismo, solo alimentaba la incertidumbre. Los seguidores de Trump, aquellos que le habían sido leales incluso en sus momentos más controvertidos, comenzaban a sentir el peso de lo que significaba esta situación. ¿Qué pasaría con ellos si su líder ya no pudiera mantenerse en pie? Comentario del narrador. Pero aquí está el giro. Mientras los ojos del mundo se volvían hacia Trump, él seguía callado. Algo no encajaba. Este hombre, que siempre había hablado sin filtros, que nunca se había preocupado por las consecuencias de sus palabras, estaba ahora mudo. ¿Qué lo había hecho callar? Los periodistas no podían evitar preguntarse por qué no estaba reaccionando de la manera esperada. Esto, por supuesto, solo incrementaba la curiosidad. ¿Estaba preparando algo grande? ¿Un golpe maestro que contrarrestara todo lo que se había dicho sobre él? ¿O quizás, por fin, se encontraba acorralado de una manera en la que no podía escapar? Mientras tanto, las reacciones de sus opositores no tardaron en llenar los titulares. El Partido Demócrata, que había pasado años esperando una oportunidad como esta, aprovechó cada segundo. Los análisis se multiplicaban y las acusaciones empezaban a tomar una forma más agresiva. A medida que los medios de comunicación desglosaban la historia en fragmentos, cada pieza del rompecabezas parecía más perjudicial para el expresidente. Pero al mismo tiempo, había quienes defendían la idea de que Trump no era alguien que cayera con facilidad. ¿Realmente se estaba derrumbando o solo estaba esperando el momento preciso para dar el siguiente paso? Comentario del narrador. Y es aquí donde todo se vuelve aún más intrigante. La pregunta ya no era solo si Trump saldría de esta, sino cómo lo haría. Porque no era un simple asunto de ganar o perder, sino de cómo reescribiría la narrativa de esta crisis. Alguien como él siempre encontraba la manera de salir victorioso de sus batallas, pero esta vez había algo diferente en el aire. Esta vez, las cartas parecían estar echadas, pero nadie sabía si él aún tenía un as bajo la manga. Los días que siguieron a la revelación del Tribunal Supremo estuvieron marcados por la especulación. Las calles estaban llenas de debates acalorados. Los partidarios de Trump no podían creer que su líder estuviera siendo atacado de esa forma. Para ellos, no solo era una injusticia, era una prueba más de que el sistema estaba diseñado en su contra. En los círculos cercanos al expresidente, algunos se preguntaban si Trump, en su interior, ya se había rendido, mientras que otros confiaban en que su legendaria habilidad para salir adelante lo haría prevalecer, una vez más. La incertidumbre se estaba apoderando de todos, pero aún había algo en el aire, algo que no se podía identificar del todo. Comentario del narrador. Y aquí está la clave de todo esto. Lo que parecía una derrota inminente estaba en realidad poniendo a prueba la resiliencia de Trump. La revelación del Tribunal Supremo no solo lo había expuesto ante el mundo, sino que lo había enfrentado a la prueba de fuego más grande de su vida. Y como siempre, Trump se encontraba en el centro de un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Podría superar este desafío y salir de esta peor crisis política de su carrera? Las apuestas nunca habían sido tan altas. El tiempo seguía avanzando, y Trump no tenía más espacio para evitar la confrontación. El reloj estaba en su contra. Las redes sociales seguían ardiendo con teorías, críticas y comentarios de todo tipo. Y lo que es más, el Poder Judicial, ese mismo sistema que Trump había criticado tantas veces, seguía firme en su postura. No había marcha atrás.
y aunque muchos creían que el expresidente podría encontrar un camino para dar la vuelta a la situación, la verdad es que el futuro de Trump en la política estadounidense nunca había sido tan incierto. Los días por venir serían cruciales. Y mientras tanto, las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Sería este el final de su reinado o el comienzo de una nueva estrategia para resurgir como siempre lo había hecho? Trump, conocido por su habilidad para manipular cada aspecto de su vida política, se encontraba ahora en un terreno desconocido. El Tribunal Supremo le había dado un golpe directo, algo que nadie había anticipado, ni sus más cercanos colaboradores. Los días pasaban, y aunque el silencio de Trump continuaba siendo ensordecedor, su ausencia de respuesta solo alimentaba la incertidumbre. En la misma medida en que sus seguidores se mantenían firmes, sus detractores comenzaban a especular que este podía ser el principio del fin de su carrera política. Lo que empezó como una noticia más en el tablero político estadounidense, rápidamente se transformó en una bola de nieve de impredecibles proporciones. Los analistas políticos, los expertos legales y hasta los ciudadanos comunes parecían tener una opinión formada, cada uno con su versión de lo que podría suceder. Mientras los medios de comunicación analizaban cada palabra, cada gesto, cada posible movimiento de Trump, la intriga crecía. No había duda de que el país estaba al borde de una de las crisis políticas más profundas en años. Comentario del narrador. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Aunque los observadores más cercanos ya comenzaban a pensar que Trump podría estar en su punto de quiebre, algo comenzaba a gestarse en las sombras. No se trataba de un movimiento público, ni de un discurso incendiario. No era un tuit viral que captara la atención masiva. Era algo mucho más sutil, algo que había permanecido oculto hasta ese momento. Como siempre, Trump estaba calculando sus siguientes pasos, pero esta vez, en lugar de lanzarse a la batalla de inmediato, estaba dejando que la presión se acumulara como un maestro del suspense. Las semanas siguientes fueron cruciales. El espacio en los titulares seguía dominado por el mismo tema, con cada día trayendo nuevos giros, especulaciones y análisis. Los aliados políticos que aún quedaban cerca de Trump, aquellos que le habían sido leales a lo largo de los años, comenzaban a mostrarse cada vez más cautelosos. Las entrevistas y apariciones públicas de sus más cercanos ya no eran tan llenas de confianza como antes. A medida que las voces en su círculo se multiplicaban, la cuestión que todos se hacían era la misma. ¿Qué pasaría si Trump no pudiera dar el siguiente paso? ¿Sería este el momento en que su figura, su marca política, colapsaría bajo el peso de una revelación judicial que podría cambiar el curso de la historia estadounidense? Comentario del narrador. Pero como siempre, Trump nunca fue alguien que se dejara arrinconar sin pelear. Si algo había demostrado a lo largo de su carrera política, era su habilidad para salir de las situaciones más complicadas, girar la narrativa a su favor y, de alguna manera, salir más fuerte. Sin embargo, esta vez la situación era diferente. La magnitud de lo que se había revelado ya no podía ser ignorada ni fácilmente manipulada. Los mismos que lo habían elevado a la Casa Blanca ahora se veían obligados a preguntarse si el hombre que había desafiado las probabilidades tantas veces podía, de nuevo, desafiar su propio destino. Mientras Trump contemplaba sus opciones, las voces de su oposición se alzaban más fuertes que nunca. Los demócratas, que habían luchado con uñas y dientes para desmantelar su imagen, ahora veían la oportunidad perfecta para finalmente derribar a su rival. Las demandas de un juicio político, los llamados a que se responsabilizara por las implicaciones legales de sus acciones, se hicieron cada vez más urgentes. La lucha política ya no era solo una cuestión de poder, sino de justicia. Los ciudadanos comenzaban a ver en todo esto un símbolo de algo más grande, el intento de una nación de restaurar la moralidad, la transparencia y el orden. Pero por otro lado, en los rincones más oscuros del país, sus seguidores continuaban luchando por él. Para ellos, la revelación no era más que una estrategia para desmantelar la figura que había representado sus sueños de cambio. Un cambio que, en su opinión, aún estaba lejos de alcanzar. Para ellos, el veredicto del Tribunal Supremo era solo una maniobra del sistema, un intento de apagar la voz de aquellos que, por fin, se sentían representados. Y, aunque muchos veían a Trump como el hombre que finalmente había enfrentado al sistema, otros lo veían ahora como un símbolo de un sueño roto. Comentario del narrador. La pregunta, entonces, se volvía cada vez más inquietante. ¿Quién ganaría en esta guerra de narrativas?
¿Trump, con su astucia y su base inquebrantable, o el sistema, con su autoridad y poder incontrolables? Las apuestas estaban más altas que nunca, y a medida que el país se sumergía más en esta crisis, las líneas se dividían de manera irreversible. Los días pasaban, y la revelación seguía haciendo eco en los pasillos del poder. Aunque Trump no se había pronunciado públicamente sobre el tema, su silencio ya estaba hablando por él. Algunos interpretaron su falta de acción como una señal de derrota, una señal de que el hombre que había sido una tormenta en la política estadounidense finalmente había perdido su impulso. Otros, sin embargo, sentían que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Sabían que Trump, aunque acorralado, no era de los que se retiraban sin antes luchar hasta el último aliento. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo podría enfrentarse a un enemigo como el sistema judicial de su propio país? Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones para todos los involucrados. Mientras los rumores aumentaban, las noticias del posible destino de Trump seguían manteniendo a la nación en suspenso. ¿Lograría sobrevivir a esta crisis y resurgir más fuerte que nunca? ¿O por el contrario, sería esta la última batalla que perdería? Solo el tiempo lo diría. Pero lo que quedaba claro era que, no importa lo que ocurriera, el impacto de esta revelación cambiaría para siempre el curso de la política estadounidense. Trump, conocido por su habilidad para navegar por las aguas turbulentas de la política, parecía estar atrapado en una tormenta que no podía controlar. Por primera vez en mucho tiempo, las voces que alguna vez se alzaban en su defensa comenzaban a menguar. Las entrevistas en los medios se convirtieron en un campo de batalla psicológico, con figuras políticas y expertos tratando de leer las señales de un hombre que se encontraba a la defensiva, tal vez sin saber qué hacer a continuación. Los días pasaban, y aunque el expresidente permanecía en su silencio, algo en el aire parecía presagiar que algo grande estaba por ocurrir. ¿Podría ser que Trump estuviera buscando su momento, su carta final, para cambiar la dirección de todo este caos? Mientras tanto, las reacciones del público seguían siendo una mezcla de desesperación y esperanza. Los detractores del exmandatario se mantenían firmes, con un solo objetivo: ver cómo la justicia alcanzaba finalmente a quien consideraban una figura peligrosa para el país. Las voces en el Congreso eran cada vez más fuertes. Los medios se volcaban en cada declaración, en cada movimiento de aquellos que habían sido testigos de las consecuencias de sus decisiones, mientras el país seguía dividida entre los que pedían una respuesta y los que simplemente no querían ver a Trump caer. Había quienes creían que lo peor ya había pasado, pero había otros que, con creciente inquietud, sentían que lo más oscuro aún estaba por venir. Comentario del narrador. Lo más interesante, sin embargo, era la calma que rodeaba a Trump. A lo largo de su carrera, él siempre había sido un hombre que se alimentaba de la controversia, que encontraba en la polémica una plataforma desde la cual brillar. Pero esta vez, el silencio era abrumador. Era como si estuviera esperando el momento adecuado, como si estuviera esperando que las piezas cayeran en su lugar. Aquellos que lo conocían bien sabían que Trump nunca había sido un hombre de rendirse tan fácilmente. De hecho, en las sombras, donde pocos podían ver, comenzaba a perfilarse una nueva estrategia. Había rumores de que Trump estaba reuniendo a un equipo de abogados de primer nivel, personas con la experiencia y astucia necesarias para desafiar el veredicto del Tribunal Supremo. No se trataba solo de una batalla legal, sino de una guerra de narrativas. Cada palabra, cada movimiento sería cuidadosamente planeado. Algunos comenzaron a decir que la ausencia de respuestas por parte de Trump era su jugada maestra. Dejar que el viento soplara a su favor mientras el resto del país se sumía en un debate sin fin sobre la legalidad de sus acciones. A medida que las semanas avanzaban, los periodistas y comentaristas comenzaron a preguntar: ¿qué hará Trump a continuación? Los expertos se dividían. Algunos confiaban en que la figura de Trump era tan sólida que su regreso era inevitable, sin importar los obstáculos. Otros, sin embargo, creían que la derrota judicial había dado la estocada final, mostrando que el hombre que había sido invencible en su época presidencial finalmente había encontrado su talón de Aquiles. Comentario del narrador. Y no podemos olvidar a los seguidores de Trump, quienes, como siempre, se mantenían fieles a su líder. Para ellos, la lucha era más que política. Era una guerra cultural.
Habían visto a su presidente desafiar todas las normas y creían que este episodio no sería diferente. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Se trataría de otro truco de magia política? ¿Una jugada inesperada que los dejaría boquiabiertos? ¿O en el fondo de sus corazones, sentían que la caída de Trump era, finalmente, algo irreversible? Pero en los pasillos del poder, donde se tejían las intrincadas redes de influencia, la especulación alcanzaba su punto máximo. Algunos políticos ya hablaban de los posibles reemplazos, considerando quién podría ocupar el espacio dejado por Trump en un futuro. Otros, más cautos, pensaban que el expresidente aún tenía muchos recursos por agotar. A fin de cuentas, la historia de Trump siempre había sido la de un hombre que se reinventaba, que tomaba lo que parecía ser una derrota y lo convertía en un trampolín para su resurgimiento. Si alguien sabía cómo hacer de las crisis una oportunidad, era él. Los días siguientes serían cruciales. La tensión estaba al máximo y el reloj corría en contra de Trump. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, en el momento menos esperado, el expresidente haría su jugada final. El escenario estaba preparado, y Trump, aunque había permanecido en silencio, comenzaba a mover las piezas del tablero. Su regreso, si es que se materializaba, no sería simplemente una reacción. Sería una demostración de fuerza, de astucia y de la habilidad para transformar cada desafío en una victoria. A medida que los días avanzaban, el país entero se preguntaba, ¿cómo resolvería Trump este enigma? ¿O simplemente caería ante el peso de la ley? Las posibilidades eran infinitas, y la respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina. En este momento, el futuro de Trump ya no solo se definía en los tribunales. La historia estaba siendo escrita en cada esquina del país, en cada conversación, en cada juicio de los millones de ciudadanos que seguían expectantes, esperando una respuesta. Las dudas seguían ahí, pero una cosa era clara. Lo que sucediera en las próximas semanas sería algo que quedaría grabado en los anales de la política estadounidense para siempre. La historia de su vida siempre había sido una montaña rusa de éxitos, escándalos y giros inesperados, pero esta vez era diferente. Estaba claro que el juego en el que se encontraba ya no era solo un partido político, era la última batalla de un hombre que había logrado desafiar todas las expectativas, pero que ahora se enfrentaba a una revelación que podría destruir todo lo que había construido. Comentario del narrador. Es en estos momentos cuando un líder realmente define su futuro. La gente estaba expectante, pero Trump no era de los que se dejaban llevar por la marea. A medida que sus seguidores se mantenían firmes y sus detractores se intensificaban, algo en sus ojos revelaba una determinación inquebrantable. Él sabía que lo que estaba en juego no solo era su reputación, era su legado. El silencio, ese que parecía haber sido su gran enemigo, comenzó a adquirir una nueva dimensión. Lo que antes podía haber parecido una debilidad, ahora se convertía en una poderosa herramienta. Trump estaba observando, calculando cada movimiento, esperando el momento adecuado para intervenir. Pero lo más intrigante era lo que pasaba fuera de su círculo más cercano. Los rumores comenzaban a extenderse más allá de las paredes del Palacio Oval y los pasillos de la Casa Blanca. Se hablaba de posibles filtraciones, de secretos que podrían salir a la luz y cambiar el rumbo de todo. ¿Qué sabía Trump que los demás aún no sabían? ¿Qué cartas tenía guardadas bajo la manga? A pesar de la creciente especulación, Trump seguía siendo un misterio. Algunos pensaban que su tiempo ya había pasado. Otros, los más cercanos, sabían que no podían contarlo fuera de la partida. Pero mientras los medios seguían alimentando el fuego, no parecía haber señales claras de una salida. No estaba dispuesto a ser una figura más en la historia. Trump sabía que su nombre era mucho más que eso. Era un símbolo, una figura que había desafiado todas las probabilidades. Pero, ¿acaso esa misma figura estaba destinada a caer bajo el peso de la justicia? Comentario del narrador. La historia de Trump siempre ha sido de giros impredecibles. Aquellos que pensaban que su caída era inevitable se equivocaron una y otra vez. Pero la pregunta era si este sería el momento en que, por fin, la realidad alcanzaría al hombre que había llevado a Estados Unidos a una de las divisiones más profundas de su historia reciente. Había llegado su hora, o de nuevo, como un ave fénix, Trump resurgiría más fuerte que nunca. La opinión pública se polarizaba cada vez más.
En las calles, los seguidores de Trump mostraban su apoyo incondicional, mientras que los detractores se sentían cada vez más empoderados. La nación estaba dividida, pero algo más profundo se estaba desarrollando. La pregunta que muchos se hacían era si este escándalo, este desafío legal, podría ser la semilla que plantara el inicio de una nueva era política, en la que figuras como Trump se enfrentaran a una creciente oposición que no se limitaría a la política tradicional. La intriga alcanzaba su punto máximo. Los medios estaban pendientes de cada palabra de los allegados de Trump. Aunque algunos hablaban de su resurgimiento, otros se dedicaban a analizar las señales de un colapso inminente. Las opiniones sobre lo que sucedería con él variaban, pero había algo en el aire que no podía ignorarse. El juego de Trump era mucho más grande que cualquier escándalo político anterior. El hombre que había irrumpido en la política para cambiar las reglas del juego estaba ahora siendo confrontado por un sistema que había moldeado y, de alguna manera, podría ser el propio sistema el que lo derrotara. Comentario del narrador. Lo fascinante de esta situación es que por primera vez, Trump estaba siendo desbordado por algo que no podía controlar por completo. Ya no se trataba de debates acalorados o de su capacidad para manipular la opinión pública. Esta vez el poder judicial, la estructura misma que había sido un pilar del país, estaba dando un golpe que no podría ignorar. La pregunta que todos se hacían era si Trump tendría la capacidad de adaptarse a este nuevo entorno, o si finalmente este sería el capítulo final de su historia. A medida que los días avanzaban y la tensión aumentaba, algo parecía estar a punto de suceder. Las declaraciones y los rumores se acumulaban, y aunque la verdad seguía siendo evasiva, la expectación solo crecía. Los que seguían de cerca a Trump sabían que, si algo tenía, era la capacidad de sorprender. Pero esta vez, esa sorpresa podría ser mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. A medida que se acercaba el desenlace, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y lo que parecía ser un simple tropiezo en su carrera política podría transformarse en una historia mucho más compleja. Comentario del narrador. Al final, las grandes figuras de la política siempre se enfrentan a un momento decisivo. Algunos caen bajo el peso de sus propios errores, mientras que otros logran sobreponerse a la adversidad, transformando las crisis en victorias. Trump había sido un maestro en eso, pero esta vez las reglas del juego parecían haber cambiado. La historia, como siempre, estaba por escribirse. Pero una cosa era cierta. El futuro de Donald Trump no solo dependía de él, sino de una nación que se encontraba más dividida que nunca. ¿Sería esta la última vez que oiríamos su nombre en los pasillos del poder? ¿O se levantará una vez más para desafiar a todo un sistema que lo ha intentado derribar? Mientras la nación observaba con los ojos fijos en las pantallas, los murmullos en las calles, las redes sociales y los pasillos de poder crecían en volumen. Había algo más grande en juego que la política misma. Era el enfrentamiento entre el hombre que había desafiado todas las expectativas y el sistema que, finalmente, parecía haberle plantado cara. Trump, aunque quieto en su aparente silencio, estaba luchando una guerra en varios frentes. De un lado, tenía el poder judicial que le imponía una avalancha de acusaciones. Del otro, sus seguidores, que seguían creyendo que no solo se trataba de un presidente, sino de un líder que representaba una ideología más profunda. Pero lo que realmente parecía suceder era algo inesperado. La red de lealtades de Trump comenzaba a tambalear. Comentario del narrador. Lo que muchos no se dieron cuenta es que, mientras la atención pública estaba fija en los tribunales y en las filtraciones de la prensa, Trump estaba operando en las sombras. Si había algo que aprendió a lo largo de su vida, era que el poder no siempre reside en los lugares que uno espera. La batalla que libraba no era simplemente política, era una cuestión de control total sobre su narrativa. Y en la política estadounidense, la narrativa lo es todo. Pero aquí estaba la gran pregunta. ¿Cómo podía Trump enfrentarse a una maquinaria judicial que estaba avanzando sin piedad, mientras mantenía el control de su base? En su entorno más cercano, el silencio era ensordecedor. Los asesores que antes estaban a su lado, confiados en que siempre encontrarían una salida, ahora se veían superados por las circunstancias. La idea de que Trump podría caer en esta batalla legal parecía cada vez más probable, pero en su interior algo estaba ocurriendo. Su resiliencia,
esa habilidad casi mítica de transformarse frente a la adversidad, estaba comenzando a gestarse nuevamente. El reloj corría y los medios estaban en un frenesí. Cualquier movimiento, cualquier comentario que surgiera de su círculo cercano, inmediatamente se convertía en un tema candente. Trump, como siempre, se encontraba en el centro de toda conversación, incluso cuando su voz permanecía en silencio. Los informes filtrados hablaban de reuniones secretas, de consultas legales, pero nadie realmente sabía qué estaba ocurriendo en la mente del exmandatario. ¿Qué se estaba cocinando detrás de esas puertas cerradas? ¿Qué sabía que el resto del país no estaba viendo? Comentario del narrador. Y aquí radicaba el verdadero enigma. Trump no solo era un maestro de la política, sino también un experto manipulador de las emociones públicas. Había hecho de la provocación un arte, y mientras todos especulaban, él seguía concentrado en lo que vendría. Tal vez estaba esperando, tal vez estaba planeando un golpe maestro, o tal vez, simplemente, estaba dando el paso atrás necesario para poder lanzar su ofensiva final en el momento más inesperado. Sin embargo, la incertidumbre seguía creciendo. Sus rivales, tanto dentro como fuera del Partido Republicano, ya comenzaban a tomar posiciones. Algunos se distanciaban de su sombra, sabiendo que el futuro político de Trump era incierto. Otros, en cambio, veían esta lucha legal como una oportunidad para capitalizar su caída. Parecía que el imperio de Trump, una vez construido sobre la retórica polarizadora, podría desmoronarse lentamente, pieza por pieza, mientras los adversarios comenzaban a tomar su lugar en la escena. Comentario del narrador. El peligro, sin embargo, estaba en que Trump no era un hombre fácil de derrotar. Siempre que lo daban por perdido, siempre que su caída parecía inminente, él encontraba la manera de resurgir. Pero ahora no era solo un hombre frente a los medios. Era una nación observando, dividida en sus opiniones, pero igualmente expectante de lo que vendría. Estaba claro que no sería el mismo regreso que el de un político tradicional. Este sería un regreso monumental, con el peso de la historia y de una nación sobre sus hombros. La corte, ese terreno tan desconocido para el hombre de los negocios, parecía ser el único obstáculo real que podría detenerlo. Pero incluso ahí, Trump encontró aliados, personas dispuestas a abogar por su causa, aunque la situación se volviera cada vez más turbia. La pregunta que flotaba en el aire era si esas alianzas, tan característicamente transitorias en su mundo, serían suficientes para salvarlo de la justicia que parecía inevitable. Y más importante aún, si Trump, en su última carta, lograría darle la vuelta a todo esto y convertirse nuevamente en el vencedor. Las semanas siguientes fueron cruciales. Mientras los documentos se amontonaban en las mesas de los jueces, los seguidores de Trump se mantenían firmes. Estaba claro que ellos, al igual que el exmandatario, veían algo más en este enfrentamiento. Para muchos, no se trataba de un juicio de una persona, sino de un juicio al futuro mismo de lo que Trump representaba. Este enfrentamiento no era solo un caso legal, era la manifestación de una guerra cultural que ya había empezado mucho antes de que las leyes y los tribunales se involucraran. Comentario del narrador. No había vuelta atrás para nadie. Lo que estaba en juego no solo era la política, era el alma de una nación dividida que se preguntaba si realmente podía permitirse perder a alguien como Trump, o si era hora de dejar atrás lo que representaba. Trump estaba más allá de un simple hombre. Era un fenómeno, una figura que desbordaba la política misma, y el desenlace de esta batalla no solo determinaría su futuro, sino el de la nación. Pero mientras el escenario se desarrollaba, la historia de Trump seguía escribiéndose en tiempo real. ¿Sería este el principio de su caída definitiva? ¿O, una vez más, nos sorprendería con un regreso épico que nadie había anticipado? Las respuestas, como siempre, parecían estar al alcance de todos, pero en la mente de Trump solo él sabía lo que estaba por venir, y cuando finalmente llegara ese momento, la historia de esta batalla no sería solo la de un hombre, sino la de un país entero. En los pasillos del poder se hablaba de él como si estuviera a punto de caer, pero Trump no mostraba señales de debilidad. Había algo que lo mantenía firme, algo que desafiaba la lógica de muchos de sus críticos, la habilidad de manipular el momento exacto en el que necesitaba actuar. Comentario del narrador. En el corazón de todo esto, había algo que muchos no entendían.
Trump no solo luchaba contra el sistema judicial, contra sus rivales políticos o incluso contra sus propios detractores. Estaba librando una batalla mucho más profunda. Estaba tratando de mantener el control de su narrativa. En un mundo donde las percepciones lo son todo, Trump sabía que si perdía la historia, perdería todo. Sin embargo, la atmósfera era tensa y el panorama se oscurecía rápidamente. Las entrevistas y los comentarios en los programas de noticias se intensificaban. Los analistas, los expertos y los políticos comenzaban a hacer sus apuestas. ¿Debería Trump preocuparse por lo que venía? Algunos lo creían acabado, pero muchos otros pensaban que, en este escenario, la resiliencia de Trump podría ser la clave para su supervivencia. Al fin y al cabo, no era la primera vez que el expresidente se encontraba entre la espada y la pared, y en ocasiones anteriores había salido con la cabeza bien alta, desafiando las expectativas. Pero la gran diferencia ahora era la naturaleza de lo que se estaba desarrollando. Las decisiones que estaban tomando los jueces no solo podrían determinar su futuro personal, sino también el futuro del país, que de alguna manera aún seguía dividido por su figura. Este no era solo un juicio de una persona, se trataba de un juicio a la polarización misma de la nación, de cómo la figura de Trump había marcado y seguía marcando la historia política de Estados Unidos. Comentario del narrador. Cuando Trump se enfrentó al juicio, no solo se estaba jugando su destino político, se estaba jugando el alma misma de un movimiento que había encendido una llama de cambio en el país. Para muchos, la batalla legal era solo la punta del iceberg, y lo que ocurriría debajo de la superficie podría ser mucho más devastador que cualquier condena o absolución. Las semanas pasaban, y las noticias llegaban cada vez más rápido, más intensas, mientras Trump parecía adaptarse a cada nuevo golpe con una calma que desconcertaba. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal, pero también sabía que la estrategia de la espera era parte de su plan. Mientras los ojos de la nación se mantenían fijos en su próximo paso, Trump estaba tomando decisiones detrás de las puertas cerradas. La ironía era que, cuanto más se hablaba de él, más poder adquiría. Los rumores sobre su regreso a la escena política después de todo esto comenzaban a volverse más consistentes, y en los círculos cercanos a su entorno, la idea de que su desaparición era solo temporal comenzaba a tomar forma. Pero lo que más sorprendía era la resistencia de su base. Trump, a pesar de todos los desafíos, mantenía una lealtad inquebrantable entre su gente. En las manifestaciones, en las redes sociales, en las reuniones privadas, sus seguidores no mostraban señales de ceder. Estaba claro que para muchos de ellos, el juicio no era una cuestión de justicia, sino una cuestión de lealtad a un hombre que había encarnado sus propios valores y temores. Para ellos, Trump no solo representaba a un presidente, representaba la resistencia contra un sistema que creían que les había fallado. Comentario del narrador. La guerra de relatos era quizás el terreno donde Trump realmente sobresalía. En lugar de ser visto como el hombre que se encontraba al borde del abismo, había logrado transformar su imagen en la de un combatiente incansable. Su narrativa había sido siempre la de un hombre que nunca se rendiría, sin importar cuán poderosos fueran sus oponentes. ¿Y quién podía negar la efectividad de ese mensaje? En una nación profundamente dividida, la figura de Trump continuaba siendo polarizadora, pero innegablemente dominante. Mientras tanto, las maniobras legales continuaban y la presión seguía aumentando. Las acusaciones y las pruebas se acumulaban como montañas de papeles, cada una más escandalosa que la anterior. Pero había algo en la actitud de Trump que no encajaba en el perfil de un hombre derrotado. Su retórica seguía siendo fuerte, sus seguidores seguían ardiendo de entusiasmo, y en su círculo más cercano había una sensación de que todo esto solo era una parte más de su estrategia. A medida que la situación se intensificaba, las especulaciones sobre su futuro político aumentaban. ¿Estaba Trump preparando el terreno para una nueva campaña presidencial? ¿O estaba esperando el momento perfecto para dar su siguiente gran paso, un paso que podría cambiar el curso de la política estadounidense de nuevo? Nadie podía preverlo con certeza, pero lo que sí estaba claro es que, independientemente del resultado de su juicio, Trump no desaparecería de la conversación política. Ya fuera como figura activa o como símbolo, su influencia continuaba siendo enorme.
Comentario del narrador: Trump tenía algo que pocos en la política tienen: la capacidad de mantenerse relevante, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿por cuánto tiempo más podría sostener esa fachada? ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para proteger su legado? La respuesta estaba en sus propias manos, y quizás, en el momento menos esperado, descubriríamos que Trump todavía tenía mucho más que ofrecer. Había algo en el aire, una sensación de que el país estaba a punto de presenciar algo monumental. Los ojos del mundo estaban centrados en una figura cuyo nombre era sinónimo de controversia, poder y, sobre todo, resistencia: Donald Trump. En su mundo, la batalla nunca había sido solo política. Era más que eso. Era una guerra constante por la narrativa, una lucha feroz por el control de su imagen y de la historia misma. Cada vez que parecía que el tablero de ajedrez político se inclinaba en su contra, él encontraba una nueva jugada. Pero ahora, algo estaba cambiando. Algo había quebrado. Las voces de sus seguidores se desvanecían por un instante ante una nueva amenaza que había surgido desde el mismo corazón de las instituciones que lo habían elevado. Esta vez, los ataques no venían de los medios de comunicación, ni de sus rivales políticos. Esta vez, la guerra se libraba en el mismo campo de batalla que había conquistado: la opinión pública. Comentario del narrador: si algo había aprendido Trump en su vida, es que la historia no se escribe con hechos, sino con percepciones. Cada vez que parecía caer, siempre había una nueva historia lista para ser contada, siempre había un ángulo desde el cual podía regresar. Pero ahora, la narrativa parecía estar descontrolándose. Los eventos que se desataron esa tarde en los tribunales no solo eran un desafío legal, eran un reto a su misma esencia. Y eso era algo que Trump no podía dejar pasar. El golpe que llegó fue devastador, no porque fuera inesperado, sino porque dejó en evidencia que las fuerzas que una vez lo apoyaron, ahora comenzaban a volverse contra él. Los rumores se disparaban, y en los pasillos de Washington se murmuraba que había algo mucho más grande en juego. Mientras los abogados de Trump luchaban en las cortes para evitar que el caso siguiera avanzando, en las calles, la discusión sobre su futuro se estaba haciendo más acalorada. Mientras los ojos de la nación se mantenían fijos en su próximo paso, Trump estaba tomando decisiones detrás de las puertas cerradas. La ironía era que, cuanto más se hablaba de él, más poder adquiría. Los rumores sobre su regreso a la escena política después de todo esto comenzaban a volverse más consistentes, y en los círculos cercanos a su entorno, la idea de que su desaparición era solo temporal comenzaba a tomar forma. Pero lo que más sorprendía era la resistencia de su base. Trump, a pesar de todos los desafíos, mantenía una lealtad inquebrantable entre su gente. En las manifestaciones, en las redes sociales, en las reuniones privadas, sus seguidores no mostraban señales de ceder. Estaba claro que para muchos de ellos, el juicio no era una cuestión de justicia, sino una cuestión de lealtad a un hombre que había encarnado sus propios valores y temores. Para ellos, Trump no solo representaba a un presidente, representaba la resistencia contra un sistema que creían que les había fallado. Comentario del narrador: la guerra de relatos era quizás el terreno donde Trump realmente sobresalía. En lugar de ser visto como el hombre que se encontraba al borde del abismo, había logrado transformar su imagen en la de un combatiente incansable. Su narrativa había sido siempre la de un hombre que nunca se rendiría, sin importar cuán poderosos fueran sus oponentes. ¿Y quién podía negar la efectividad de ese mensaje? En una nación profundamente dividida, la figura de Trump continuaba siendo polarizadora, pero innegablemente dominante. Mientras tanto, las maniobras legales continuaban y la presión seguía aumentando. Las acusaciones y las pruebas se acumulaban como montañas de papeles, cada una más escandalosa que la anterior. Pero había algo en la actitud de Trump que no encajaba en el perfil de un hombre derrotado. Su retórica seguía siendo fuerte, sus seguidores seguían ardiendo de entusiasmo, y en su círculo más cercano había una sensación de que todo esto solo era una parte más de su estrategia. A medida que la situación se intensificaba, las especulaciones sobre su futuro político aumentaban. ¿Estaba Trump preparando el terreno para una nueva campaña presidencial? ¿O estaba esperando el momento perfecto para dar su siguiente gran paso? ¿Un paso que podría cambiar el curso de la política estadounidense de nuevo? Nadie podía preverlo con certeza, pero lo que sí estaba claro es que, independientemente del resultado de su juicio,
Trump no desaparecería de la conversación política. Ya fuera como figura activa o como símbolo, su influencia continuaba siendo enorme. Comentario del narrador: Trump tenía algo que pocos en la política tienen: la capacidad de mantenerse relevante, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿por cuánto tiempo más podría sostener esa fachada? ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para proteger su legado? La respuesta estaba en sus propias manos, y quizás, en el momento menos esperado, descubriríamos que Trump todavía tenía mucho más que ofrecer. Había algo en el aire, una sensación de que el país estaba a punto de presenciar algo monumental. Los ojos del mundo estaban centrados en una figura cuyo nombre era sinónimo de controversia, poder y, sobre todo, resistencia: Donald Trump. En su mundo, la batalla nunca había sido solo política. Era más que eso. Era una guerra constante por la narrativa, una lucha feroz por el control de su imagen y de la historia misma. Cada vez que parecía que el tablero de ajedrez político se inclinaba en su contra, él encontraba una nueva jugada. Pero ahora, algo estaba cambiando. Algo había quebrado. Las voces de sus seguidores se desvanecían por un instante ante una nueva amenaza que había surgido desde el mismo corazón de las instituciones que lo habían elevado. Esta vez, los ataques no venían de los medios de comunicación, ni de sus rivales políticos. Esta vez, la guerra se libraba en el mismo campo de batalla que había conquistado: la opinión pública. Comentario del narrador: si algo había aprendido Trump en su vida, es que la historia no se escribe con hechos, sino con percepciones. Cada vez que parecía caer, siempre había una nueva historia lista para ser contada, siempre había un ángulo desde el cual podía regresar. Pero ahora, la narrativa parecía estar descontrolándose. Los eventos que se desataron esa tarde en los tribunales no solo eran un desafío legal, eran un reto a su misma esencia. Y eso era algo que Trump no podía dejar pasar. El golpe que llegó fue devastador, no porque fuera inesperado, sino porque dejó en evidencia que las fuerzas que una vez lo apoyaron, ahora comenzaban a volverse contra él. Los rumores se disparaban, y en los pasillos de Washington se murmuraba que había algo mucho más grande en juego. Mientras los abogados de Trump luchaban en las cortes para evitar que el caso siguiera avanzando, en las calles, la discusión sobre su futuro se estaba haciendo más acalorada. Pero no solo se trataba de su destino, se trataba de lo que representaba para millones de personas en todo el país. Una imagen de fuerza, de desafío, se estaba desmoronando ante los ojos del público. Comentario del narrador: lo que hacía la situación aún más intrigante era que Trump no estaba solo. A su lado se encontraban figuras que habían sido leales durante años, hombres y mujeres que se habían comprometido a defender su legado, pero incluso ellos parecían nerviosos. Había una extraña sensación de que las reglas del juego estaban cambiando, y Trump, como siempre, estaba un paso atrás, esperando su oportunidad. Pero mientras el expresidente se veía atrapado entre las paredes de su propio juicio, las cámaras de los noticieros no dejaban de transmitir imágenes de su rostro. Un rostro que parecía desafiante, pero que también mostraba signos de tensión. La gente preguntaba: ¿se estaría agotando su capacidad de rebatir cada ataque? ¿Era esta la última vez que lo veríamos de pie, o ya estaba comenzando a perder el control? Las voces en su contra estaban ganando terreno, pero las suyas, sus inquebrantables bases, seguían firmes. Comentario del narrador: uno de los aspectos más fascinantes de Trump es que siempre entendió una verdad fundamental. La política es un juego de emociones. Nunca se trató solo de hechos o de decisiones políticas. Siempre fue sobre el vínculo emocional que creaba con sus seguidores. Cada vez que lo atacaban, él se alimentaba de ello. Y mientras la opinión pública parecía dividirse entre los que lo veían como un héroe y los que lo veían como un villano, él jugaba sus cartas con una astucia que solo un maestro de la manipulación mediática podía poseer. Los abogados de Trump estaban trabajando incansablemente, buscando alguna grieta en el sistema judicial, algún resquicio legal que pudiera devolverle el control de la narrativa. Mientras tanto, los partidos rivales, tanto republicanos como demócratas, comenzaban a ajustar sus estrategias. La pregunta que todos se hacían era: ¿cuál sería el próximo movimiento de Trump? ¿Habría algo que pudiera hacer para cambiar el rumbo de la historia y salir victorioso como tantas veces antes? Lo que parecía claro es que la batalla no era solo por la política, sino por el control de la narrativa nacional.
Los discursos en los pasillos del poder se volvieron más intensos. Cada palabra que Trump pronunciaba parecía estar cargada de una energía desbordante, como si intentara mantener el control de la única cosa que realmente le importaba, su legado. Pero al mismo tiempo, sus opositores no eran tontos. Había una sensación palpable de que la jugada final de Trump estaba por llegar. Comentario del narrador. En esos momentos, lo que menos sabían sus detractores es que Trump, como siempre, tenía un as bajo la manga. En su mente, el plan nunca había cambiado. Y, a pesar de lo que muchos pensaban, no estaba dispuesto a rendirse sin una última batalla. A medida que los días pasaban, su figura se mantenía fuerte en la mente del público, tanto para los que lo amaban como para los que lo odiaban. La incertidumbre estaba en su punto máximo, y el futuro, aunque incierto, prometía ser tan impredecible como siempre. La verdad, aunque aún no revelada, estaba al alcance de todos. En las sombras, Trump estaba tramando su siguiente movimiento, un movimiento que podría redefinir la política estadounidense para siempre. Pero hasta que llegara ese momento, solo quedaba esperar. La tensión en el aire era indescriptible, y el mundo observaba, esperando a ver cómo esta saga, tan llena de giros inesperados, llegaría a su desenlace.